en su programa Planeta Interactivo Transformando Generaciones. En este momento nos acompaña el licenciado en Ciencias Políticas, Juan de Dios Graviel, quien también imparte docencia de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él hoy vamos a conocer un poquito de lo que es la Constitución y el tema de reelección. ¿Qué implica modificar la Constitución? Saludos, Juan, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muy buena tarde. Es un placer estar aquí y venir a compartir con diferentes tipos de personas. Y creo que ustedes han venido haciendo una labor patriótica y eso hay que felicitarlo. Y creo que en el mundo de las ideas, la idea hay que ser debatida a través del pensamiento. Muchas gracias. Gracias a ti por venir a este espacio. Y bien, yo quiero que tú compartas con nosotros, según como ya estás familiarizado con el área política, el área de leyes, ¿cuál es tu pensar de este panorama político que estamos viviendo ahora en la República Dominicana en torno a lo que es la reelección? Bueno, en cuanto a la reelección presidencial, nosotros nos encontramos dentro de una crisis política en el país. Hemos visto que hay dos bandos, un grupo que apuesta para la reelección presidencial y un grupo que apuesta en contra de la reelección. Pero el problema no es la reelección en sí, el problema es la habilitación del presidente, porque en este caso tenemos una modificación desde el 13 de junio del 2015 que plantea la Constitución en su artículo 110 que las leyes no tienen efecto retroactiva, las leyes solo afectan para el porvenir. Entonces la Constitución de la República plantea del 2015 en adelante que el presidente tiene 2 periodos, pero hay una disposición que lo prohíbe, que es la 20ª, que plantea que hay que quitarlos para habilitar al presidente. Una vez que el presidente está habilitado, podría postularse otra vez, pero en cuanto a la reelección actualmente, está habilitado. El problema está es que hay que modificar la Constitución para que él aspire otra vez. Exacto, pero legalmente eso es inconstitucional, porque ya como acaba de decir, la ley dice otra cosa. Correcto. Quiero leer un poquito ahí para no salirme del tema lo que dice la Constitución. En el título 15, capítulo 2 de la Constitución, proclamada el 13 de junio de 2015, están inscritas las denominadas disposiciones transitorias. Correcto. Que van enumeradas como ya tú las mencionaste. La 20. Exacto. Y dice, en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni ningún otro periodo, así tampoco a la vicepresidencia de la República. Correcto. Pero la propia Constitución plantea en su artículo 267, que habla de los mecanismos de reforma. Entre los mecanismos de reforma dice el propio artículo 267 que la Constitución ella misma prevé los métodos o los mecanismos para su reforma. Ahí plantea en su artículo 269 que para presentar la reforma y más adelante presentar la ley de aprobatoria debe ser presentada por la tercera parte de unas o de la otra cámara. Estamos diciendo de la Cámara del Senado o de la Cámara de Diputados. La tercera parte viene siendo del Senado, 11 senadores. La tercera parte de los diputados, de 190, serían 64. Una vez más que se presente eso, hay que llevar lo que se llama la asamblea revocatoria. Que es la que decide. Que es la que decide. Ahí debe ser la mitad más 1, o lo que se llamamos la mitad más, más de la mitad del quórum, que es lo que se llama el quórum mínimo, que son 96. Sí. Para eso deben ser 96 diputados y alrededor de 17 senadores. De ese universo que asista ahí de ese mínimo, debe ser las 2/3 partes. Claro, para poder ser aprobada. Para poder ser aprobada. Entiendo, según las informaciones, que a él le faltan para completar esa 2/3 parte. Pero según las informaciones dadas, a él le falta, porque ese es el quórum mínimo. En el caso hipotético de que se presentan todos los diputados y todos los senadores, ya en este caso serían 148 de 222. Exacto. Bueno, porque son 32 senadores y 190 diputados. Y en caso de que la ley, el proyecto de ley no sea aprobado, sea rechazado en una de las 2 cámaras, ¿qué pasaría? Bueno, en este caso hay que esperar otra legislatura. Y para eso los plazos son fatales. Porque tenemos nuevas leyes. Se está acabando el tiempo, ¿verdad? Porque recuerda que tenemos la ley 33-18, que es la ley de partidos políticos y movimientos y agrupación.
que en el artículo 50 dice que el último día, el plazo límite para inscribir las precandidaturas a los partidos que van para primaria debe ser 45 días antes de la primaria. El 45 días antes de la primaria sería el 22 de agosto. Si pasa esa legislatura, la legislatura se abrirá después del mes de agosto. Okay. Y el plazo mínimo, cuando se aprueba, se presenta el proyecto de reforma, se llevará el quórum 15 días después. 15 días después, ahí entonces se reunirán los congresistas y si se rechaza, entonces hay que esperar otra legislatura. Entonces es bueno que la gente sepa que se necesita las 2/3 partes para aprobar una modificación constitucional. Correcto. Y sabemos ya que para usted lograr que la 2/3 parte, eso es como decir de 75, que 50 personas estén a favor suyo, es mucho lo que usted tiene que hacer, es mucho dinero lo que usted tiene que exhortar. Y para eso vamos a verlo a través de un video que dijo este diputado, que se emocionó. Oigan lo que dijo este diputado. Manuel Díaz, del PLD. Sí, de Villa Altagracia. Sí. Seguiré y lucharemos para que la elección pase y para que pase bien conforme a lo que la Constitución dice, con los votos. Y si pasó con los votos que realmente se exigen, Danilo será presidente nuevamente, quiera y como sea. Manuel, están los votos y si no están, se van a conseguir, porque el gobierno no se desafía. ¿Cómo lo van a conseguir, diputado? Usted no es ninguna tonta ni es de Suiza, usted sabe aquí los mecanismos que se usan para hacer. El poder es el poder. Y el poder no se desafía. Señores, el poder es el poder. Y no se desafía. No se Pero desafía. eso es, ¿qué tú opinas? Eso es una tiranía, ¿cómo se dice? Maquillada. Sí, mira, parece que el país, algunos de los legisladores no diseñan ni manejan la forma de comunicarse en el país. Y cuando ellos hacen ese tipo de alusión frente a una sociedad como la nuestra, gente pasiva, gente buena, a nosotros nos da pena cuando le cogemos diputados como ese señor. Creo que es una falta de respeto al pueblo dominicano. Sí. Así es. En cuanto a lo que usted planteaba ahorita, hay que recordar que eso no es una ley orgánica, la ley de la aprobatoria, que la ley orgánica son las que tienen las características naturales, según el artículo 112 de la Constitución, que de la 2/3 parte de todas las matrículas. En este caso es de la mayoría absoluta, que es el artículo 113 que plantea la ley ordinaria. ¿Y tú crees, según tu pensar, que hay posibilidad de que se lleve a cabo una reelección? Una reelección. Sí, realmente nosotros estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la institucionalidad para garantizar lo que se llama el régimen democrático, pero dentro de eso, la crisis es política, no una decisión de que está inscrita en la Constitución. Es una crisis que si Leonel Fernández o el PRM deciden que haya reelección, va a haber reelección. Sí, ¿Y ellos tú crees? lo deciden. Sí. Claro, porque lo acabamos de escuchar. Sí. El poder es el poder. Es el Por poder. encima de la Constitución van a tomar Está bien, decisiones. entonces, y digo yo, disculpe colega, que me estoy emocionando con mi país. Digo yo entonces la nación dominicana más se conforma por ello. No, lo que sucede es la soberanía es una facultad que nosotros tenemos los dominicanos, pero también es una delegación que nosotros lo entreguemos en la mano de los legisladores. Eso lo dice el artículo 3 de la Constitución, pero el artículo 2 dice que nosotros somos soberanos. Entonces, en cuanto a las leyes, son los legisladores porque el poder legislativo. Por eso que el mecanismo se utiliza ahí. Ahora bien, los diputados del PRM, si ellos dicen que no, son 47, no hay forma que haya reelección. Sí. Aún Leonel Fernández, con toda su tropa, decide, no va a haber forma que si el PRM no suelta la mano. Sí, eminentemente de todas esas informaciones y todo lo que hemos tratado de la Constitución, pero es que no se está tomando en cuenta lo que es, en verdad, lo que es la nación dominicana, porque es la reunión de todo, y el pueblo también tiene que tener parte en el país. Claro que sí. Y el pueblo ha manifestado que no quiere, y que no no solamente el quiere pueblo, reelección. el mismo partido. Yo entiendo que está próximo a dividirse, ¿qué tú entiendes? Sí. Porque es internamente. En cuanto al concepto del pueblo, que nosotros tenemos la decisión de cambiar los gobiernos el día de las elecciones. Sí, si no entonces, lo cambiamos, nosotros estamos obligados a aceptar la regla del juego. Sí, Eso pero es lo que ¿sabes? sucede. Tú, un ejemplo, votas por una persona, lo pones ahí, pero tú no tienes entonces cómo controlar que dure 30 años ahí, porque entonces los diputados que deciden, el pueblo tiene voz. el pueblo es que tiene voz. No, tú tienes la decisión de decidir
en las próximas elecciones, de que si él puede seguir, si él Y no si puede él Si seguir. quiere el 20 cambio, años de si quiere el elección. cambio o si quiere seguir en lo mismo. Correcto, porque ¿Sabes que yo pensaba ahorita que lo que sucede, la política para mí es una de las ciencias más hermosas que existe, pero la mayoría de los legisladores que nos representan no estudiaron política, no saben cómo dirigir un país, entonces por eso se expresan como se expresó Y no el tiene conciencia, diputado no tiene actual. conciencia Sí. del No, país. y es De importante conciencia. que él se exprese así. ¿Tú sabes por qué? Porque él está manifestando una Lo que es- realidad lo que es, interna. lo que Él es. está Lo que es. diciendo, aquí con dinero se compra todo. Y lo está haciendo de una manera irreverente e irresponsable. Correcto. Sí. Mira, quiero hacer alusión a nuestra constitución, porque nosotros somos un país, en América Latina, no existe un país que ha modificado la constitución la mayoría de las veces que nosotros la hemos hecho. Sí. Sí. Lo que yo quiero decir que nos lo hemos modificado 40 veces, 39 veces, solamente ha sido por capricho del presidente Del de la presidente. República. Eso es un chantaje para el país. Uno de los países que menos han modificado la constitución para la reelección ha sido Colombia. En el 2006, el presidente Álvaro Uribe Vélez modificó la constitución para repostularse. Y eso abrió un caso en el Tribunal Constitucional de Colombia y lo desafiaron y terminó el periodo en el 2010, ganó la reelección. Cuando ganó la reelección intentó hacerlo y un juez llamado Iván Velázquez Gómez intentó de cerrarle el paso al presidente de la República y no se modificó otra vez. Hay que decir algo aquí. El único presidente de América Latina que modificó la Constitución siendo presidente y perdió fue Hipólito Mejía en el 2004. Sí. Sí. Hay Y le uno- puede pasar lo mismo Hay uno que a no lo Danilo modificó, ahora. pero se hizo una modificación constitucional, pero perdió la selección. Eso fue en Nicaragua en 1990, porque después que el Frente Sandinista ocupó y ganó el poder, sacaron a los Somoza, que tenían 42 años en el poder, y cuando regresó la democracia en el 79, quien se quedó al frente del gobierno fue el comandante Ortega. Y finalmente una crisis financiada por Estados Unidos, la crisis Irán contra, y Estados Unidos intentó dividir el grupo sandinista y nació lo que se llama el grupo antisandinista. Y ese grupo fue dirigido por el Partido Liberal y ganaron el poder en 1990 con Violeta Chamorro. Lo que quiero decir que ese caso ha pasado 2 veces en América Latina. Muchas gracias. Gracias entonces a Juan Gabriel por estar con nosotros en esta tarde y orientarnos un poco sobre este tema. Claro, Sí, claro. fue un placer quiero tenerlo en este espacio. exhortarle a la población que lea su constitución. Usted sabe por qué nos pasa todo lo que nos pasa, porque no leemos nuestra constitución. Y no conocemos nuestros derechos y nuestros derechos deberes. ni nuestros deberes. Compre ese librito en su casa para que usted se sepa defender y léalo todos los días. Y no quiero leer solamente, algo no solamente también. Patricia, que nos den también participación. Participación. Porque de que sabe tener el libro, Ciudadana. si el poder no te deja hacer nada. Sí. dígame. Entonces, miren señores, nosotros también tenemos voz y tenemos que seguirla Claro. levantando. Dice aquí, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Y la Constitución Dominicana de 1844 fue inspirada bajo esos principios, conforme a lo establecido su objetivo de afianzar los imprescindibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad. Entonces, vamos a luchar por nuestros derechos para que nuestra república cada día más no vaya en retroceso, sino que vayamos, ¿verdad? Avanzando. Avanzando. Claro, que vivamos equitativamente como todos hermanos. Defendamos nuestros Mira, derechos. hay un caso que yo quiero decir aquí. El primer país que aplicó el sistema presidencialista fue Estados Unidos. Estados Unidos cogió las ideas de los países de Francia, como Francia, Inglaterra, que se habían hecho varias revoluciones, pero la primera revolución fue la Revolución Inglesa, que se hizo en 1668. Y más adelante la Revolución Francesa, pero después de la independencia de Estados Unidos. Pero el movimiento que llamó a esta contienda fue el movimiento llamado la Ilustración, el siglo de las luces. Un grupo de hombres brillantes, hombres grandes pensadores, filósofos, hombres de ciencia, y que plantearon el poder y el límite de los reyes. Y generaron esas revoluciones y nacieron las constituciones. Y las constituciones donde están comprendidas conjunto de leyes que rigen las naciones. Y hay límites. Hay personas que aplican lo que se llama el convenio de América Latina o de América de los derechos humanos para garantizar sus derechos políticos, pero los políticos tienen límites. Hay un Así es. estudio que se hizo en Venecia, la Comisión de Venecia en Italia,
que es compuesto por un grupo de abogados constitucionalistas que plantean el límite del poder del presidente. De manera que creo que si la Constitución plantea un límite para el presidente debe respetarlo. Y si hay otro tipo de mecanismo sería violándola. Así es. Con eso culminamos. Señor presidente de la República, le hacemos el llamado a respetar la Constitución para que termine este periodo con gloria. Gracias a nuestros oyentes y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde por Planeta Interactivo. El resto del día. Planeta Interactivo. Viernes de 5 a 6 de la tarde. Planeta Interactivo al aire. Por la 86.net. Suena bien.